¿Ha comenzado Venezuela un proceso de reinstitucionalización? Nosotros comenzamos desde la Mesa de Diálogo Nacional a tratar de llevar ese objetivo. Bueno, y tuvimos nuestros resultados. Logramos que se diera el proceso electoral para la Asamblea Nacional. Lamentablemente, por esta división de la oposición, unos llamados a la abstención, no permitió que nosotros mantuviésemos la Asamblea Nacional, la oposición en su conjunto. Que, por cierto, este periodo constitucional de la Asamblea Nacional le corresponde renovar los poderes públicos, no solo el Tribunal Supremo de Justicia, también la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría Nacional General de la República. Bueno, cometimos un gran error. Volvimos a entregar el Parlamento al gobierno, ahora el gobierno nuevamente se va a reacomodar. Bueno, esa ruta que nosotros planteamos, que era la ruta electoral, era para conquistar. Imagínate tú este escenario en este momento. Si nosotros tuviésemos la Asamblea Nacional, tuviésemos aproximadamente 14 gobernaciones, unas 200 alcaldías, pudiésemos conversar con el gobierno de tú a tú. Ahora tenemos una debilidad, porque el gobierno sigue manejando las instituciones públicas, abusando del poder como abusa, bueno, porque maneja todo y controla todo. Entonces, ¿qué le queda a la oposición? Organizarse alrededor de ¿qué? De practicar la democracia. Nosotros criticamos al gobierno porque no es democrático, ciertamente, pero nosotros nos damos el ejemplo. Y te pongo un caso, yo soy profesor universitario. Ahí no se han podido hacer las elecciones para elegir nuestros representantes desde hace 13 años. Es verdad. Entonces, a eso es que buscarle una solución. Igualmente sucede en los sindicatos. La CTV tiene desde el 2001 que no hace elecciones. Los sindicatos dejaron de hacer elecciones, los gremios dejaron de hacer elecciones. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que no practicamos la democracia. Entonces, no hay liderazgos legítimos, valga si se quiere la reiteración, bueno, que le hablen a los trabajadores, que le hablen a los gremios, que le hablen al país. Porque tenemos un liderazgo agotado, un liderazgo que no se ha querido renovar. Bueno, ahorita se están renovando los liderazgos a nivel nacional en las elecciones del 21 de noviembre, lo que sucedió en Barinas, una renovación de liderazgo. Entonces, ¿por qué no renovar todos los liderazgos? ¿Por qué no aprovechar este año para llevar la democracia a todas esas instituciones? Nosotros queremos demostrarle al país que somos diferentes. Bueno, hagámoslo, empecemos a practicar la democracia. Los gobiernos autoritarios de este nuevo cuño, como muchos llaman, unas autocracias, se combaten es con mayor democracia. Se demostró que por las vías de los atajos era imposible salir del gobierno. Aquí desde el 2015 para acá se han inventado todo tipo de cosas extrañas. Bueno, yo estoy escuchando desde 2015 que Maduro vete ya. Bueno, Maduro ya tiene 9 años en la presidencia y, por cierto, anunció que va a ser el candidato del PSV para el 2024. Bueno, ¿cuál es el candidato de la oposición? ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir a nivel nacional un liderazgo serio que compita con el gobierno, con eso que ellos llaman el socialismo del siglo XXI? ¿Dónde está la propuesta de gobierno o de país que nosotros le vamos a presentar a los venezolanos? Porque uno habla del 2024 y muchos dirán, concha, le falta mucho tiempo. Bueno, es que el del apuro solo que queda es el cansancio. Tenemos 2 años para organizarnos, para construir, para meternos en las bases sociales. Los liderazgos de oposición, por ejemplo, los gobernadores electos tienen la oportunidad de hacer una gestión también. Para que demuestren en estos 2 años eficiencia. Porque ahí van a salir unos liderazgos, como pasó cuando se hizo se eligieron por primera vez los gobernadores en Venezuela en el año 89, cuando se reformula. Bueno, de ahí salieron nuevos liderazgos. Ahí nacieron líderes nuevos que después repuntaron presidencialmente. Bueno, ahí está Manuel Rosales. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo, construirlo, y yo soy de los que digo, bien bueno que tenemos estos 2 años para construir si queremos de verdad desalojar del poder a los que ahorita se encuentran. Ahora, señor Santolo, supongo que vio la presentación del presidente en el Parlamento este fin de semana. Entre otras cosas, pues hablaba o admitía, digamos, la carencia en los servicios públicos. Decía que el pueblo lo ve, que el pueblo lo sabe, el pueblo está allí sufriéndolo. Por ejemplo, en el tema del combustible, el presidente decía y cuestionaba la proliferación de mafias con diferentes disfraces y atuendos que controlan las bombas de gasolina para la distribución de combustible en el país, mafias nauseabundas, algunos vestidos de rojo rojito. Ya basta, vamos a resolver este problema. ¿Es retórica o es real? No, es que el presidente sabe lo que está sucediendo en el país. Eso no es un secreto para nadie lo que pasa en las bombas de gasolina. Porque ¿quiénes controlan las bombas de gasolina? Los colectivos del gobierno, conjuntamente con la Guardia Nacional y el Ejército. Claro.
Entonces él sabe muy bien lo que está sucediendo allí. Eso no es un secreto para todo el que tiene carro en este país, sabe lo que pasa en la bomba de gasolina. Es así. Eso no es un secreto. Sobreprecio. No, y la cola VIP, que pagan dólares, todo eso. Y pagar 5 o 10 o 15 dólares por poner full. Lo que le pido yo al presidente de verdad es que empiece a resolver los problemas. Porque tú los escuchas hablando y pareciera que llegaron ayer al gobierno. Yo escuchaba, ejemplo, a Arriaza en Barinas. Arriaza parecía un candidato de oposición, denunciando todo el desastre que sucedió en Barinas. Bueno, pero eso es lo que está sucediendo en el país. El gobierno tiene que entender que tiene que empezar a resolver los problemas de la gente. Y nosotros también decimos, hay que acabar con esa muletilla que se le dio al gobierno, porque el gobierno, tú le dices, mira, ¿por qué no hay gasolina? Bueno, por las sanciones. Mira, ¿por qué no, los hospitales no funcionan? Por las sanciones. Entonces yo creo que llegó el momento de verdad de exigirle a los Estados Unidos que le quite esa muletilla al gobierno, que abra el país a la economía, para que el gobierno diga entonces qué va a hacer con el Venezuela, porque no podemos seguirle dando excusas. Esa excusa además se ha demostrado. Por cierto, Francisco Rodríguez, el economista, hizo un trabajo bien interesante donde demuestra que las sanciones no tumban gobierno. Eso es mentira. Lo que hacen es dañar al pueblo. Y lo que hacen es estar evaluando, ¿no?, un levantamiento de sanciones. Porque eso no resulta. Además, mejor ejemplo es Cuba. Cuba tiene 62 años bajo sanciones y ahí está el régimen de los Castro todavía. Y Venezuela ha sido como que muy estratégico también para, digamos, saltar esa... Entonces yo creo que hay que quitarle esa muletilla al gobierno y empezar a exigir. Hay que movilizar a los trabajadores por el salario, por las pensiones. Yo creo que eso es lo que le sale a la dirigencia política en este momento. Precisamente del tema económico vamos a hablar al regreso de la pausa, cuál debe ser la prioridad, no solo para el Parlamento, para el presidente, incluso para el debate nacional de la población y las instituciones que forman parte de la vida nacional en cuanto al resurgir económico. Mucho se habla de este 2022 como un año próspero económicamente. Ya estamos cerca del 20 de enero y la cosa va ahí como que lenta, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se visualiza por lo menos este primer semestre, a ver qué puede sacarse de tanto debate, de tanta diatriba para beneficio del pueblo venezolano. Nos acompaña en entrevista Daniel Santolo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, politólogo, especialista en sistemas electorales y doctor en ciencias políticas. Que en China eso no existe. En China no existen contratos colectivos, no existen beneficios de ningún tipo, es solo trabajo. Entonces yo creo que eso hay que discutirlo en el Parlamento, hacia dónde vamos, porque podemos estar de acuerdo con una apertura económica, pero bueno, hay que resolver el problema de la masa trabajadora. Además, el Estado tiene una deuda gigantesca con los empleados públicos. Eso no se va a resolver con los pensionados. Yo no tengo idea cómo un pensionado vive con 7 bolívares. No me preguntes cómo hace. Algunos dicen, bueno, alguien los ayuda, pero bueno, es una realidad. Claro. Además, la política de bonificación esta que inventó el gobierno por la página Patria, eso también da risa, los bonos que depositan. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Yo creo que es un problema que hay que debatir. Bien bueno que el empresario venezolano está invirtiendo, que está tomando, si se quiere, participando con fuerza en la reactivación económica. Yo espero que el gobierno entienda que debe apoyar a estos venezolanos que quieren salir adelante. Igualmente en el campo, hay muchas denuncias en el campo por la falta de seguridad. Bueno, si queremos convertirnos, como dice el gobierno, en un país potencia, en agroindustria, bueno, tiene que dar seguridad. Tiene que mejorar las vías, tiene que resolver el problema eléctrico. Aquí muchos especialistas han dicho que si aquí se llegan a prender nuevamente todas las industrias, el apagón va a ser gigantesco en Venezuela, claro, porque no tenemos la capacidad. Bueno, las empresas básicas de Guayana, ¿qué vamos a hacer con eso? La industria petrolera se va a abrir, no se va a abrir, se va a abrir en la inversión venezolana, extranjera. ¿Cuáles inversores van a venir? Yo creo que eso tiene que ser un plan que se discuta abiertamente con el país. Ahora, en este tema del referéndum revocatorio, pues digamos el resultado de Barinas pareciera que generó como el debate otra vez, bueno, si es posible ganar una elección, capaz se puede ganar un revocatorio, pero tiene unas implicaciones bien interesantes. Primero, la activación del referéndum que implica una recolección de firmas que deben ser autenticadas por quién sabe quién, porque parece que no hay como que un manual tan preciso de cómo es el proceso, aún teniendo un precedente con el revocatorio a Chávez. Implica otras cosas, no solo la activación, sino además la realización de un referéndum, una campaña electoral, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero hay que decir que es un derecho constitucional, pero igual que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad. Si no lo ejerces... O a la libertad de o a la libertad de prensa, o a la libertad de expresión, todos son derechos. El problema es que se cumplan. Claro. ¿Qué ha pasado con el referéndum revocatorio? Tú nombraste el 2004. ¿Cómo se da, bajo qué escenario se da el revocatorio del 2004? Bajo una mesa de diálogo donde estuvo aquí presente la OEA. Eso fue un acuerdo político entre las partes en conflicto, mediado por la OEA. Acuérdense que aquí estaba Gavidia, ¿sí?
César Gavidia. Exactamente, entonces se llegó a un acuerdo político y ese referéndum se da porque se da bajo un acuerdo político, no porque era un derecho constitucional. Además, ¿qué pasó en el 2016? Se trató también de implementar y el gobierno lo resolvió con 2 tribunales, creo que penales, y echó todo eso para atrás. Entonces puede ser un derecho, el problema es cómo lo ponemos en la mesa. Entonces eso debió ser parte de la discusión de México, llegar a un acuerdo para el referéndum revocatorio. Pero ¿es oportuno en el momento? ¿Qué sucede en este momento? Que eso es inviable. Y perder todo este año, porque eso es un proceso que lleva más de un año, sí, como tú bien decías, primero hay que hacer... Si las organizaciones políticas no asumen el referéndum revocatorio, hay que crear un grupo de ciudadanos que impulse el referéndum. Ese grupo de ciudadanos primero tiene que recoger el 1% de la firma del padrón electoral. Estamos hablando casi 220.000 firmas. El CNE tiene que reconocerla. Además, el CNE es el que monta todo el proceso. Tiene que abrir las mesas para recolección de firmas. Si eso se logra, es que el CNE monte un cronograma para la recolección de las 4,5 millones de firmas, que también tiene que coordinarlo el CNE. Tú tienes que ir, poner tu huella dactilar, firmar y quedas allí registrado. Y son firmas públicas además. Claro, por supuesto, tienes que ir a hacer una cola frente al Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo le digo algo a los promotores del CNE, del revocatorio. En las elecciones del 21 de noviembre, todas las oposiciones en su conjunto no lograron 4,5 millones de votos. Hay un déficit ahí. Entonces, ¿tú crees que sea capaz la oposición, bajo este cuadro de división, coordinar un referéndum revocatorio, la recolección de esas firmas? ¿O la sociedad civil tiene el músculo necesario para hacerlo? Entonces yo creo que lo que hay es que ser objetivos. Y nosotros lo que estamos planteando es que acumulemos fuerza, construyamos con las bases sociales, demostremos que somos mejores, que podemos generar una ruta para enfrentar al gobierno en el 2024, y eso es ahorita. Eso es una etapa de preparación en lugar de desgaste en un proceso eso va a ser un desgaste de un año que va a generar más división. Y podría ser decepcionante si no funciona. Exacto, por supuesto. Si no se logra, la decepción en la población va a ser gigantesca. Claro. Vuelve el cuento aquel de que el gobierno es inderrotable. Bueno, pero hay que salir de eso. Claro, y desmotiva si se entorpece. Por supuesto. Entonces, ¿cómo tú movilizas? Y además, hay que recordarle a la gente, si aquí es cierto que se han ido más de 5 millones de venezolanos, bueno, esos venezolanos tienen derecho a votar. Ajá, ahí hay un problema. Hay que abrir un padrón a nivel internacional. Entonces, ahí tenemos otro problema. Casi todos los venezolanos que se fueron del país están ilegal. Claro. Entonces no podrían ir a los consulados a registrar. Además, y los países que no reconocen al gobierno. Ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo somos nosotros para que Estados Unidos monte allí una recolección de un padrón electoral? Entonces, hay que ser objetivo y decirle la verdad a la gente. El revocatorio es inviable. ¿Es un derecho? Sí. Y el que quiera impulsarlo tiene todo su derecho de hacerlo. Pero tienes que decirle a la gente cuál es el vía crucis que tienes que pasar para que eso, si se da, podamos llegar con buen término. De lo contrario, como tú muy bien lo decías, bueno, eso va a ser otro desengaño más, otra frustración del electorado venezolano a puertas de un proceso electoral que sí es obligatorio. Que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro dijo algo allí bien sospechoso, que ellos pensaron hasta suspender las elecciones del 21 de noviembre por la crisis económica. Ajá. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. No vaya a ser que estén pensando suspender, si esto sigue así, el problema de la crisis económica, de las sanciones, usen como excusa eso para suspender las elecciones del 2024. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Y eso se va a trabajar, ojalá se reanuden las conversaciones con los sectores de oposición, porque aquí no hay ningún grupo que represente a todos los venezolanos. Eso también hay que decirlo. Sí. Por lo menos a mí no me representa. Exacto, a mí no me representa lo que representa a Guaidó, a mí no me lo representa. Lo que él vaya a discutir con el gobierno, a mí no me incluye. Primero, porque no se me consulta. Y segundo, nosotros tenemos un plan, una organización política. Avanzada Progresista ha venido planteando, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que la ruta era esta, electoral, y por eso apoyamos al candidato de Barinas. Señor Santolo, se nos va el tiempo, pero antes de despedir y leer algunos comentarios de la audiencia, quisiera preguntarle acerca de la situación fronteriza, que ha sido noticia también este fin de semana. La verdad es que ni se sabe qué es lo que está pasando en el estado Apure. Hay gente que dice que bueno, hay un enfrentamiento entre la FARC y el ELN, y el gobierno días después, no sé si tardía o no, quizás usted podría decirnos, bueno, reacciona pues y manda un importante grupo militar allí a la frontera. El gobierno tiene una deuda de años de las situaciones fronterizas. No solo lo que ocurre en Táchira,
lo que ocurre en Apure, lo que ocurre en Barrancas del Orinoco. El gobierno ha sido irresponsable en el trato de esta situación. Nosotros no podemos permitir, y hay que ejercer la soberanía. Ningún grupo armado puede cruzar nuestra frontera, y para eso están las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo le hago un llamado tanto a la Fuerza Armada Nacional como a la Fiscalía General de la República. El defensor del pueblo. ¿Por qué el defensor del pueblo no está en Apure? ¿Por qué el defensor del pueblo no ha hecho presencia en Barrancas del Orinoco, al lado de la gente? Bueno, eso es una deuda que tienen con el país. Así como se movilizaron a Barinas, exactamente. Muy buen ejemplo 16 tuyo. ministros había en Barinas, todo el Estado se movilizó a Barinas para el proceso electoral. Bueno, que se movilicen a Barranca del Orinoco, estaban que cerquita. se reúnen a Apure, estaban ahí mismo. Entonces, es una deuda que tiene, y nosotros llamamos al gobierno y le exigimos aclarar los asesinatos de venezolanos que han sido cometidos, ejemplo, en Apure, donde hay desplazados venezolanos. Estamos copiando lo que le criticamos a Colombia. En Colombia han asesinado líderes sociales, bueno, el año pasado creo que más de 200. Bueno, que entonces, ¿qué vamos a esperar? Asesinaron a un dirigente del PCB en estos días. Exacto. Que había hecho una denuncia muy grave. Muy grave. Él denunció a un oficial de la Guardia Nacional, bueno, y al otro día, a los 2 días, amanece muerto. Bueno, ¿dónde está la investigación? Entonces, el llamado es al gobierno a que enserie la frontera y que ejerza la soberanía. No, y sobre todo por el derecho a la información que tienen los venezolanos. Hay mucha opacidad también en lo que está ocurriendo. Además, todo el que pretende denunciar inmediatamente la información que nosotros tenemos es que es reprimido, lo buscan en su casa y se lo llevan. Bueno, yo creo que eso hay que resolver. Es muy grave, hay que meterle el ojo a eso. En honor a la verdad, eso es lo que está pasando allí. Vamos a leer algunos comentarios de la audiencia. Ramón Ramos, el líder, dice: ¿por qué Avanzada Progresista está tan separada de Juan Guaidó? Al mismo tiempo, Manuel Vega dice: buenos días al entrevistado. Si pensamos que es algo imposible, nunca vamos a salir de esta situación. Con ese mensaje que usted está dando, lo que hace es desalentar a la población. No, yo no estoy diciendo ningún mensaje imposible. Yo estoy diciendo que el revocatorio es un hecho, si se quiere, un derecho constitucional. El problema es que hay que ser realista. Si yo le digo a usted que eso es verdad y que en 6 meses vamos a estar llamando al revocatorio, le voy a mentir. Yo tengo que explicarle, aquí no hay una ley de referéndum revocatorio, que por cierto debió haberse hecho en el 2015 cuando la oposición fue mayoría en la Asamblea Nacional. Se dejó pasar. Bueno, ahorita tenemos ese problema. Entonces hay que hablarle con la verdad a la gente. ¿Y por qué no acompañamos a Guaidó en esto? Bueno, porque nosotros se lo dijimos en un principio. Nos Avanzada Progresista. Por cierto, toda la dirección política se reunió con Guaidó y le dijimos que esa no era la ruta, que la ruta no es la violencia, que la ruta no es buscar intervención internacional, que la ruta no es pedirle a los Estados Unidos que nos invada. No, la ruta era democrática y le dijimos: te vamos a acompañar en la ruta democrática. Bueno, el resultado nos dio la razón. ¿Dónde quedó ese gobierno interino? Se nos acaba el tiempo. Quisiera pedirle respuestas más cortas a ver si podemos leer más tweets. Javier Mercado dice: ¿qué opina el invitado del escandaloso caso de corrupción del gobierno interino por el robo de Citgo Monómeros y el oro en Inglaterra? Bueno, nosotros lo hemos denunciado, nosotros hemos exigido cuenta. Como se le exigimos al gobierno que rinda cuenta de los dineros, ¿verdad?, de todos los venezolanos. Bueno, ¿cómo es posible que estos señores que están manejando una gran cantidad de dinero que les entregan los Estados Unidos de Norteamérica no rindan cuenta? Nosotros no sabemos qué está pasando en Citgo, en Monómetros, no sabemos qué pasa con el dinero de la ayuda internacional. Bueno, eso es una realidad. Entonces, si queremos ser mejores y diferentes al gobierno, bueno, empecemos a demostrarlo. Manuel Vega dice: si usted, ¿qué opina? Que si las personas encargadas de nuestra economía están capacitadas para esa responsabilidad. Bueno, aquí hay que buscar los mejores, y ese es el problema que tenemos. El gobierno se atrincheró con los de él, no ve hacia ninguna otra parte. Yo creo que el gobierno tiene que abrir las puertas para que economistas y todos los expertos en finanzas, en petróleo, abrir una gran mesa de reunión y ver hacia dónde va el país, planificar de 5 o 10 años qué vamos a hacer con nuestra industria petrolera, cómo vamos a lograr la inversión necesaria para superar la crisis económica. Eso es una realidad. Varios comentarios. Dice: estoy en desacuerdo con el invitado, deberíamos esperar las elecciones presidenciales. Saludos a Daniel Santolo. Los que aspiran a rebuscar al presidente deben informar a la población los pros y los contras de esa acción. Un poco lo que decía, que no es tan fácil como parece, así activar el referéndum y ya. Buenos días al invitado. Llevan desde 2014 diciendo lo mismo, todo el tiempo guerra económica, que si las sanciones, todo más de lo mismo, y no hacen nada y le echan la culpa a los 22 años desde gobierno. Este señor habló como debía ser, dice Rosángel Mendoza. Lo felicita por acá al entrevistado, puntualmente, la verdad, y no como el anterior. Buenos días. De una perspectiva diferente a la extensión, todos unidos y con fuerza se puede salir de esta situación. Bueno, algunos comentarios en Twitter de nuestra audiencia. Gracias por venir. No, vale, gracias a ustedes y bueno, lo mejor para este año. Termina nuestra entrevista con Daniel Santolo.